Ángel Marrero, soy doctorando en la Universidad de La Laguna. Pertenezco al Instituto de Desarrollo Regional, que no lo he puesto por aquí, pero se me olvidó, y también a una cátedra de Economía y Movilidad, que la directora es Rosa Marina González, que es mi directora de tesis. Y pues sí, estamos haciendo muchos proyectos últimamente de transporte y movilidad. Entre ellos el proyecto que también participó Concha, que se llamaba Diseño de un plan de movilidad sostenible para los visitantes del Parque Nacional del Teide, en el cual estuvimos trabajando por los últimos años y en el cual hicimos muchas cosas. Hicimos mucho trabajo de campo, de conteo de vehículos, de mirar cómo estaban los aparcamientos del parque. Hicimos también un experimento de preferencias declaradas, donde se simulaba pues un autobús interno que los visitantes podían coger en vez de coger su vehículo privado. Y también hicimos una encuesta bastante grande de preferencias reveladas, que es la que, a partir de la cual, de la información que sacamos en esa encuesta, pues hicimos este artículo de investigación. Este artículo lo hemos enviado, bueno, la coautora es Rosa Marina González, y lo hemos enviado recientemente a una revista, al Journal of Environmental Economics and Management, que siempre me cuesta un poco el nombre, y estamos pues, un poco en proceso de revisión a ver qué tal nos va. Bien, les voy a contar un poco si esto va. Si no lo paso por aquí. No, antes, lo probé antes y iba, pero no sé si son las pilas o qué. A ver. Ah, no, es que está. Se ha quedado colgado el ordenador. Vale, ahora parece que sí. Vale, ahora. Bueno, pues les cuento un poco la presentación con la estructura que tiene el propio artículo de investigación, con la motivación, contribución, metodología que hemos utilizado, datos, que básicamente es la encuesta de preferencias reveladas y otros datos que veremos, los resultados de las conclusiones, y también hago una breve introducción para quien no lo conozca o no sepan muy bien cómo está actualmente pues, el Parque Nacional del Teide, debido a que, ya, como les dije antes, pues, tuvimos muchos datos bastante interesantes del proyecto de investigación que hicimos. Bueno, a modo de introducción, como he dicho, todos sabemos que durante las últimas décadas los parques nacionales han experimentado un crecimiento muy grande, prácticamente exponencial, del número de visitantes. Y es una cosa que está ocurriendo, creo yo, prácticamente a nivel mundial. Este gran volumen de visitas está provocando, en muchos casos, gran cantidad de externalidades negativas derivadas de los patrones de movilidad de ese turismo de masa, como pueden ser pues, ruido, contaminación, saturación de aparcamientos, accidentes, etc. En el caso nuestro del Parque Nacional del Teide en Tenerife, hay que comentar que es el parque nacional más visitado de la red de parques nacionales de España. En el año 2015 tuvo más de 3,2 millones de visitantes, suponiendo el 23% del total de visitantes de los parques nacionales de España. Y en 2016, que esto es un dato que nos avanzaron hace poco en un congreso que hubo en la Orotava sobre parques nacionales, pues alcanzaron ya la cifra o superaron la cifra de 4 millones de visitantes. Y se prevé, por los pronósticos que tienen, que siga esta cifra aumentando. Estas visitas, estos 4 millones prácticamente de visitantes anuales, tienen una estacionalidad, bueno, más o menos a lo largo del año. Vienen visitantes a lo largo de todo el año, durante todos los meses, pero sí que hay una cierta estacionalidad en los meses de marzo, que suele ser la Semana Santa, y los meses de agosto en verano, donde hay, digamos que son los meses más punta en términos de visitantes. Hay otros parques nacionales que no tienen este tipo de estacionalidad, que es, por ejemplo, el Parque Nacional de Ordesa, del cual nos vino a hablar también su director hace poco a La Laguna, que tienen
periodos punta, digamos, más concentrados en el verano, pero sí que hay otros parques, por ejemplo, como el de Guadarrama en Madrid, que también tienen este problema, digamos, de que prácticamente durante todo el año reciben visitantes, especialmente los fines de semana. Vale, al Parque Nacional del Teide, en promedio diario, son más de 9.000 visitantes al día. Se concentran mayoritariamente los domingos y digamos que en promedio son unos 11.000 visitantes diarios. Las visitas, estas visitas de estos 9.000 visitantes, perdón, estos son, creo que son 11.000 visitantes en el domingo, pero en promedio diario son unos 9.000. Estas visitas se están concentrando entre las 11 y las 12 de la mañana y la duración de la estancia es de solo alrededor de unas 1,7 horas en promedio. Esto significa, bueno, el que no haya acudido al Parque Nacional del Teide, pues no tiene por qué saberlo, pero el que haya acudido, pues más o menos se puede dar cuenta que la mayor parte de los visitantes, los que están accediendo al parque en coche, suben entre las 11 y las 12 de la mañana, van a los puntos más característicos del parque, como son el teleférico, el parador, el mirador de los Roques, sacan unas fotos y se van. Además de los que suben en el teleférico, que pasan un poquito más de tiempo. Pero vamos, no se considera que sea una visita donde se esté disfrutando de todas las posibilidades que puede otorgar el parque, sino más bien es una visita de voy con mi coche, me paro, saco la foto y me voy. Lo cual es algo que también se quiere mejorar de alguna manera. Como he dicho, la mayor parte de los visitantes acceden al parque en coche, el 70%. Esto es una gráfica, o de los oficial, de los aforadores que tiene el parque y que permite distinguir, aquí no se ve muy bien, pero permite distinguir en rojo los que son coches y en verde los que son guaguas. Entonces aproximadamente pues 70% vienen en coche y el otro 30% vienen en guagua. De ese 30% que vienen en autobús, pues según nuestros cálculos, un 28% son autobuses turísticos y solo un 2% son autobuses de línea pública, en este caso de la empresa de Titsa. O sea, hay un porcentaje muy pequeño de visitantes que acuden al parque en transporte público y la mayoría lo hacen en coches de alquiler. Bien, para quien no lo conozca, pues el parque, no sé si se verá mucho ahí, pero al parque se puede acceder básicamente por 4 puntos en la carretera, que son los accesos desde La Laguna, desde La Orotava, desde Vilaflor y Chío en el sur. Esta carretera tiene un recorrido aproximado de unos 43 kilómetros, pero el punto más transitado, que es desde este punto, desde Bocatauce hasta el Portillo, es este tramo de carretera, sería la carretera que más afluencia tiene, es de unos 21 kilómetros y es de donde mayoritariamente se concentran todos los visitantes. Aquí si pueden ver, aquí está el teleférico y aquí que he marcado con estos iconos son las paradas de transporte público, donde para la guagua de Titsa. Las he puesto porque es una explicación de por qué muy pocos visitantes acuden al parque en el autobús público, y es porque los autobuses suben o bien por el norte o bien por el sur y solo permiten parar en una de las 3 paradas a los visitantes. Con lo cual, si quieren parar e irse a otro lugar, pues tienen que ir a pie o buscarse la manera. Pero la mayor parte de los visitantes que vienen en guagua pues se paran en uno de los lugares y ahí se quedan esperando 4 horas hasta que vuelva a bajar la guagua, lo cual es un poco ilógico. Incluso hay gente, porque yo hice trabajo de campo en las guaguas, recogí encuestas dentro de las guaguas, estuve 2 semanas recogiendo encuestas, e incluso hay gente, sobre todo gente mayor, que la coge por a lo mejor 2 o 3 días y en cada uno de los días pues, para poder visitar uno de los puntos. Como he dicho, tampoco se pueden mover a través del parque porque precisamente la carretera que atraviesa el parque, sobre todo ese tramo de 21 kilómetros,
Tiene tramos de vías donde, según la DGT, son tramos que están en el listado de tramos de vías convencionales más peligrosos de España. Y esto es debido a que en muchos tramos, esto es medido por mí, el ancho de vía es inferior a 5,5 metros. Y encima, en la mayor parte del recorrido, pues no hay arcenes. Por lo cual, si eres un coche, es muy peligroso porque te puedes ir prácticamente a un barranco si se te sale el coche de la carretera, y si eres un peatón o un ciclista también, que hay muchos ciclistas, que es una demanda de los ciclistas que se mejoren las carreteras, pues es muy peligroso transitar por ellas, especialmente también porque los coches van muy rápido por esta carretera, a pesar de que esté limitada la velocidad. El parque dispone de 714 plazas de aparcamiento y 19 plazas para autobuses. Pero en promedio estamos hablando de que al día suben más de 2.400 coches y 70 autobuses. Y encima se concentran mayoritariamente en determinados aparcamientos, como son los del teleférico y los del Mirador de los Roques, en las cercanías del Parador. O sea, toda la gente suele ir a esos aparcamientos. Lo cual provoca pues conflictos entre visitantes y vehículos, como se pueden ver en esta. Aquí no se ve muy bien, pero aquí hay ciclistas, peatones, el coche que quiere dar la vuelta y no puede, y también por las guaguas que no tienen espacio porque los coches empiezan a ocupar sitios que no deben. Y esto es una situación frecuente en el parque que estropea, bajo mi punto de vista, mucho la visita. Y también, y esto no se habla mucho según las autoridades oficiales, hay muchos coches que están empezando a ocupar el espacio protegido, porque no encuentran sitio. Vale. Todo este conjunto de cosas que he explicado que están ocurriendo, pues este tipo de externalidades, como he dicho, empeoran la calidad de la visita, la sostenibilidad del entorno, y hacen necesarias cada vez más políticas de control, regulación y conservación, que en otros lugares del mundo se están haciendo mucho, y yo creo que muy poco en el caso del Teide. Para evaluar este tipo de alternativas de política, pues son necesarios generalmente análisis coste-beneficio. Y dentro de ellos es necesario tener una valoración monetaria del uso recreativo que se le está dando al parque. El problema, como pongo aquí, es que en general no existe un precio de mercado para los servicios recreativos que están ofreciendo estas áreas naturales. Especialmente porque, por ejemplo, no se cobra entrada, entonces no tenemos ninguna referencia de mercado para calcular ese tipo de valor. Por lo que necesitamos estimar su valor a través de técnicas, las conocidas como técnicas de no mercado, ¿vale? Para intentar asignarle un precio a ese uso recreativo que se le está dando al parque por esos más de 4 millones de visitantes anuales. Ya paso a la motivación del artículo, que básicamente es esta, ¿no? Vale, por explicar, pues una de las técnicas más populares para valorar este tipo de bienes medioambientales es el método del coste del viaje, que es el que empleamos en este artículo. Este método, pues simplemente se basa en la idea de que, ya que no tenemos un precio de mercado para asignar a ese uso recreativo, pues este método se basa en que el coste y el tiempo en el que incurren los visitantes para llegar hasta el espacio natural, pues son una aproximación o una variable proxy del precio del uso recreativo de ese espacio. ¿Esto que nos posibilita? Pues poder estimar una función de demanda que va a relacionar siempre el número de visitantes o la tasa de visitas en nuestro caso con el coste total del viaje en el que incurre el visitante para acceder hasta el espacio, y nos permite con esa función de demanda pues calcular un excedente del consumidor que equivaldrá al valor de uso recreativo del parque. ¿Vale? Esto lo explicaré un poco más adelante en la metodología. Y esta es la principal motivación, es que un problema fundamental de este método del coste del viaje, o de cualquier método en general de modelos de demanda recreativa, es cómo capturar el valor del tiempo de los visitantes en su desplazamiento hasta el parque. Digamos que capturar el precio o el coste del viaje es relativamente sencillo, pero no tanto como valoran ese tiempo los visitantes. Y es una cosa que ya pusieron de manifiesto estos autores en los años 70, y ya ponen de manifiesto que ignorar este valor del tiempo
o calcularlo de forma no adecuada puede sesgar mucho las estimaciones del bienestar que hagamos cuando calculamos el excedente del consumidor. ¿Cuál ha sido la práctica habitual, como he dicho, desde más o menos desde los años 70? Para aproximar ese valor del tiempo, pues utilizar una fracción de la tasa salarial de los visitantes, que generalmente, y esto es propuesto por Cesario en el año 76, pues se utiliza la de 1/3, ¿vale?, de la tasa salarial, y eso sería el equivalente al valor del tiempo de los visitantes en su desplazamiento hasta el parque. Actualmente todavía, desde los años 70, pues se siguen muchos trabajos que evalúan el valor recreativo de espacios naturales, siguen asumiendo fracciones fijas de la tasa salarial, como aquí que pongo un trabajo del 2008 que creo que es para valorar un espacio de casa en Estados Unidos, o bien utilizan estimaciones un poco más sofisticadas de esta tasa salarial, utilizando modelos de oferta de trabajo, como estos autores en el año 2013, que digamos que es una referencia, ¿no?, pero en el fondo siguen utilizando de alguna manera la tasa salarial. No obstante, como podemos un poco por lógica entender, estas aproximaciones basadas en la tasa salarial son bastante criticadas en la literatura. ¿Por qué? Porque lo relevante o la medida relevante es el coste de oportunidad del tiempo de ocio, ya que estamos hablando de un viaje de demanda recreativa, y no tanto el coste de oportunidad del tiempo del trabajo. O sea, al final es un turista o un visitante que se está desplazando para llegar hasta el parque y su coste de oportunidad, digamos, es hacer otra actividad de ocio, pero no tanto la del trabajo. Por tanto, de ahí viene un poco la crítica. ¿Qué ocurre? Esto es una cosa que me di yo cuenta leyendo mucho de la literatura de este tema, es que los métodos alternativos al uso de la tasa salarial pues son muy escasos, no encuentras muy poco. Y ya encuentras alguno que se basa pues en preferencias declaradas, pero no tanto siendo experimentos eficientes y tal, sino simplemente preguntando disposiciones a pagar. Lo cual, como ya sabemos mucho de la literatura del transporte, pues está sometido bastante a sesgo, ¿no? Esta frase yo la he puesto aquí porque resume muy bien la motivación de nuestro artículo. Y es una frase que leí en un manual de economía medioambiental del año 2016 que recopilaba todos los trabajos más recientes sobre esta literatura. Entonces, según estos autores, nos dicen directamente que la falta de propuestas para derivar el valor del tiempo en modelos de demanda recreativa sugiere dos conclusiones: o bien que el uso de la tasa salarial es una buena manera de aproximar ese valor, a pesar de las críticas que ya hemos comentado, o que se necesitan modelos alternativos que sean independientes del mercado de trabajo y que se focalicen en los trade-off que hacen los individuos entre tiempo y dinero, especialmente aquellos trade-off o aquellas elecciones realizadas a corto plazo. Si cualquier persona que trabaje en economía del transporte lee esta frase, o yo la leí y digo, bueno, es que parece que me esté pidiendo que haga un modelo de elección discreta de transporte para calcular un valor del tiempo, ¿no? Por tanto, esta es nuestra principal motivación para emplear modelos de elección discreta en transporte y intentar evaluar el valor del tiempo de los visitantes e incorporarlo a un método del coste del viaje, como explicaré ahora. Como he dicho, esta afirmación que he puesto antes pues es reconocida en economía del transporte desde hace mucho tiempo, desde Train y McFadden en el año 78, o Bates, etcétera, que básicamente adaptaban los modelos de asignación del tiempo de Becker y de Serpa con los que trabajamos hoy en día, en cualquier modelo de elección discreta cuando utilizamos funciones de utilidad. No obstante, esta aproximación, que es muy utilizada en modelos de transporte, no ha sido utilizada en modelos de demanda recreativa. No sé muy bien por qué, supongo que porque, no sé, son literaturas diferentes, a lo mejor uno no se mete en el campo de otro o lo que sea. El único trabajo que yo he encontrado o que yo sepa es el de esta gente, que está publicado en la misma, de 2014, que está publicado en la misma revista que les comenté antes que enviamos el artículo, y que se llama, pues, usando preferencias reveladas para estimar el valor del tiempo para sitios recreativos o para espacios naturales.
¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace este trabajo? Pues estiman el valor del tiempo con preferencias reveladas y un modelo de elección discreta del transporte. Lo único que ellos tienen espacios naturales. En vez de espacios naturales lo que tienen son playas en Italia. Tienen 3 playas y quieren evaluar el valor de esas playas, digamos, o el valor del tiempo de los visitantes que se desplazan hacia esas 3 playas. Entonces, en su modelo de elección discreta, que es un modelo Logit anidado, el individuo tiene que elegir entre carreteras libres o de peaje. Y ellos argumentan que es un muy buen trade-off para evaluar el valor del tiempo. Entonces tienen un modelo Logit anidado donde en el nido de arriba, en la primera elección, el individuo tiene que elegir entre a qué playa va, a qué espacio natural se desplaza, y luego en el siguiente nido tiene que elegir qué ruta elige, si libre o de peaje. Lo que pasa es que ellos obtienen coeficientes genéricos del tiempo y del coste, y por tanto solo tienen un único valor del tiempo para cada individuo, ¿vale? Además, en su paper se interesan sobre todo en estimar el valor del tiempo. Es como una manera de mostrar que se puede estimar el valor del tiempo de los visitantes utilizando esta metodología, pero no les interesa calcular el valor recreativo de esos espacios naturales o de esas playas, sino que se quedan en simplemente mostrar las ventajas de usar esta metodología. Podemos interrumpir, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Lo que pasa es que con esto, ¿sabes? Cuando estás de turista, yo te lo digo porque además nosotros solemos ir bastante a Italia, hay veces, ¿sabes?, que tú decides ir a una playa no por la carretera de peaje, sino por carreteras más convencionales, si sabes que es una ruta escénica y vas a poder disfrutar de pueblos que son interesantes, etcétera, etcétera. Sí. O sea, que te quiero decir que... pero a lo mejor ellos no lo consideraron. Sí, pero yo creo que aquí, ¿sabes?, es fundamental si eres... o sea, es verdad que si tú quieres ir a la playa, disfrutar de más tiempo en la playa, ¿sabes? O sea, el trade-off está claro, ¿no? Me voy por la carretera de peaje para estar más tiempo en la playa y tardar menos tiempo en una carretera que es más lenta, ¿no? Pero te digo, no estoy tan seguro y especialmente, ¿sabes?, en algunas zonas... No tanto en playa, pero también la zona de playa, también las carreteras pueden ser muy interesantes, aunque vayas a una playa específica. Pero, por ejemplo, cuando estás en un valle o en algo así, ¿no? Nosotros eso lo hemos hecho, ¿no? O sea, cuando estás, por ejemplo, en la Toscana, es de locos meterse por una autopista. O sea, lo puedes hacer cuando vas al hotel, ¿vale? Pero una vez que has hecho eso, ¿sabes? Si vas a ir a un pueblito y demás, es mucho mejor cogerse una carretera convencional aunque vayas a 50 kilómetros por hora. Pero eso entra dentro del modelo, debería entrar dentro del modelo de gestión como atributo, disfrutar del paisaje, sí. Pero si solo lo haces tiempo, claro, si solo haces coste y tiempo, claro, ¿sabes? Bien, pero... Es una crítica al trade-off. Pero, si no recuerdo mal, leyendo el artículo, creo que ellos se focalizan en visitantes del entorno, no en turistas. Creo que son residentes. Sí. Cosa que es una cosa que nosotros, no me he metido en la presentación a destacar el tema, pero nosotros en nuestro caso nos focalizamos en turistas, solo en turistas, y excluimos a los residentes del análisis. Que es una cosa que sí que se destaca un poco en el artículo, pero yo no he destacado mucho aquí, pero es verdad, porque modifica mucho el trade-off que hace cada uno. Porque en estos trabajos, es como dice él, residentes y turistas tienen un comportamiento totalmente distinto, un patrón totalmente distinto de visita al espacio natural. En nuestro caso, por ejemplo, los turistas, el 90% visitaban el parque por primera vez. Y eso ya el análisis es distinto. Ahora, creo que un poquito más adelante lo verás, pero nosotros, por ejemplo, utilizamos un modelo de coste de viaje zonal, que ahora lo explicaré. Si trabajas con residentes, se suele utilizar un modelo de coste de viaje individual, porque lo que te interesa es evaluar a gente que asiduamente
o que más o menos con cierta frecuencia visita o elige entre distintos espacios naturales. Pero en nuestro caso es un poco distinto, ahora lo veremos. Bueno, como diferencia con ese artículo, pues nosotros también utilizamos o estimamos valores del tiempo utilizando preferencias reveladas y un modelo de elección discreta en transporte. Lo único que nosotros, en vez de elegir entre rutas o espacios naturales, pues nosotros elegimos, el individuo tiene que elegir entre distintos modos de transporte para acceder al espacio natural, o el turista, en nuestro caso. ¿Esto qué nos posibilita? Pues poder obtener distintos valores del tiempo según modo de transporte, según etapa del viaje, es decir, tiempos de espera, tiempos de acceso, de egreso, etcétera, o incluso características socioeconómicas del individuo, que yo no trato en este artículo, pero se podría dar, ¿no? A su vez también utilizamos estos valores del tiempo, no nos quedamos solo en calcular los valores del tiempo, sino que los utilizamos para calcular por primera vez el valor de uso recreativo del Parque Nacional. Y comparamos este valor de uso recreativo que obtenemos en el artículo con el obtenido si se utilizara una aproximación únicamente basada en la tasa salarial, ¿vale? Porque es lo habitual que se haría. Entonces, metodológicamente lo que hacemos es combinar eso en modelo de elección discreta para hallar los valores del tiempo de los visitantes con modelos de coste de viaje zonal, que es el que le he dicho antes, que a diferencia que se diferencia con el individual, que es otro tipo de metodología. Esto lo explicaré un poquito ahora. Entonces, modelo de coste de viaje zonal. Bueno, he puesto algunas ecuaciones, pero muy sencillas. Entonces, lo que hace el modelo de coste de viaje zonal es establecer una relación entre la tasa de visitas, y la tasa de visitas la especifico como el número de visitantes relativas a la población de cada zona que escojamos. Hay otros artículos que cogen simplemente el número de visitas totales, pero digamos que es una metodología un poquito distinta, ¿vale? Entonces, la relación entre esa tasa de visitas, que yo llamo VR, al espacio natural, y el coste del viaje, que yo llamo C, ¿vale? O sea, la tasa de visitas va a ser una función del coste y de otro tipo de variables socioeconómicas que podamos meter ahí de cada zona, que en mi caso yo meto el PIB per cápita para ajustar el modelo. En nuestro caso, y esto es un poco lo que nos hemos inventado nosotros o modificado de esta metodología, es que para el Parque Nacional del Teide nosotros consideramos que el coste de viaje va a incluir una parte aérea, desde que el visitante sale de su casa hasta que llega a la isla, y una parte terrestre, que es desde el lugar donde se hospeda al Parque Nacional, ¿vale? Esta parte del coste total de la parte aérea pues se especifica de esta manera, que es lo mismo, o sea, sería el precio de lo que le cuesta el viaje más el valor del tiempo de ese viaje multiplicado por el tiempo de viaje. Y esto es una fracción T que pongo aquí porque obviamente no podemos considerar que todo el coste del viaje aéreo va a ser atribuible al desplazamiento hasta el espacio natural, sino simplemente una parte, ¿vale? Pues sería ilógico considerar que todo el coste del viaje vaya solo hasta el Teide, porque él está viniendo a la isla realmente, no solo al Teide. Esto hay distintas maneras de asignarlo. Una manera puede ser en relación al número de días que pernocta el visitante en la isla. Esa sería una manera, considerando, por ejemplo, bueno, esa sería una manera, y otra manera es, por ejemplo, considerando cuántos espacios o sitios o hitos visita el turista en su estancia en la isla, ¿vale? Que están en encuestas del Cabildo. Entonces suponemos, por ejemplo, que el turista visita 12 espacios y que dedica más o menos un día a visitar cada uno de ellos. Pues ¿Eso está asumiendo entonces que el turista va a Tenerife para ir al Teide? no, asumo que el turista, yo asumo, es discutible, es discutible, totalmente cierto, pero yo asumo que el turista va a Tenerife a visitar, en nuestro caso, 12 espacios o 12 sitios culturales, ¿vale? Y yo atribuyo, digamos que lo multiplico por una fracción 1 partido por 12. ¿Y por qué asumen que va a 12? Por lo que
me lo dice, porque lo que dice, me dice las encuestas del Cabildo. Usted hizo una encuesta, ¿no? A la gente. Estos son PR. Claro, pero no, yo... Le preguntaste exacto. cuánto iban y... Si lo tuviera que volver a hacer, lo haría a posteriori y le preguntaría. Pero como lo hicimos antes, pues no lo sabía. Pero sí es una asunción que obviamente... Hay, en lo que es la metodología esta hay muchas... Que hecho para el turista que estuvo encuestado. Sí. Si no, el perfil puede ser Sí, totalmente. que no sabemos si el que va, el que tú has encuestado, se queda todos los días en la playa y de repente un día dijo, ¿a dónde voy? Sí. Y a lo mejor cuando estaba fuera de su país ni tenía idea de tener que cambiar de técnico. Está acercando demasiado. Claro, lo que ocurre es que yo a la hora de... A ver, yo empecé calculando todo esto, ¿no? Como ejercicio. Digo, bueno, pues voy a calcular con esta metodología cuánto tal cual. Entonces, si te metes en la metodología, es verdad que hay un montón de asunciones que, claro, cuanto más certero seas en las encuestas o lo que sea, pues más puedes aproximar. Lo que ocurre es que en el artículo realmente la motivación del artículo es mostrar que se puede utilizar esto para hallar este valor mezclando esta metodología. Que luego ya tú seas súper afinado y todo este tipo de asunciones las hagas con información súper afinada, pues ya es otro paso, digamos, ¿no? Pero digamos que no era mi objetivo del todo en el artículo porque tampoco te dispone. Hay fuentes de información de las que no puedo disponer. Por ejemplo... En cualquier caso, lo que puedes hacer es como un análisis de sensibilidad. Sí. Si te zumba por ahí en el artículo, Sí. hacer un análisis considerando distintas hipótesis. Entonces ahí que cubras un poco, lo justifiques un poco por los datos que puedas tener de encuestas o, no sé, los casos que se te puedan dar y... Pero aquí el ratio era igual para todos los turistas. Sí, Era sí, yo asumí 1 partido por 12 para todos. O sea, que al final, cociente, le sumaba ahí. Pero, que hoy hasta puede considerar una distribución estadística, ¿sabes? Puedes hacer... hay dos asunciones gordas. Una es esta, que es verdad, que es la T esta, y otra es esta. Bueno, esto es no un problema, pero es gordo. ¿Por qué? Porque el valor del tiempo de los visitantes, en su parte de transporte terrestre, lo calculo con modelos de elección discreta, que es lo que tengo aquí, estimado con modelos de elección discreta. Aquí, el valor del tiempo de los visitantes en su desplazamiento aéreo, no puedo utilizar un modelo de elección discreta porque son cautivos prácticamente del avión. No vamos a suponer que puedan elegir entre distintos modos de transporte para desplazarse hasta la isla. Entonces, la única manera que tengo que aquí para calcular un valor del tiempo es o ignorarlo o utilizar la tasa salarial, que es lo que se suele usar, lo que se suele hacer. Aunque yo discuta en el artículo que no está muy bien, pero es que no tengo otra manera de hacerlo. Entonces, para calcular la tasa salarial, pues esta ahí es el ingreso personal anual con fuentes estadísticas de Eurostat, que lo mostraré ahora, y estas son las horas trabajadas de la OSD por país. Y la asunción es la R, que es el 1/3 que propone Cesario, ¿vale? Que sería 1/3 de la tasa salarial, que podríamos también hacer análisis de sensibilidad cambiando esta R por, no sé, 1/3, 1/2, lo que queramos. Esto se lo puedes haber preguntado también al turista. Sí, también. Bueno, ahí sí que tengo más fuentes de información, porque tengo el ingreso de Eurostat, pero tengo también el ingreso del Cabildo, de los turistas, pero en la encuesta debería haberle preguntado el ingreso a los visitantes que yo estoy recogiendo. No, fíjate que en realidad lo que estás haciendo es la heterogeneidad que tengas de datos, estás haciendo solamente Sí. No, bueno, ahora verás que, claro, el problema es que tienes mucha información desagregada en los modelos de elección discreta, pero luego tienes que agregarla cuando lo metes en el método este del coste de viaje zonal. Pero eso ya no es culpa mía, sino que tengo que agregarlo por zona. Vale. Lo que hace el método este del coste de viaje zonal, pues una vez que estimamos esa función de demanda inicial, ¿vale? Que relaciona la tasa de visitas con el coste total del viaje, que en nuestro caso es aéreo más terrestre, pues podemos estimar una función de demanda, ¿vale? O sea, tendríamos distintos puntos aquí y estimamos un modelo y sacamos una función de demanda. Luego el siguiente paso es hacer lo que algunos dicen como la función de demanda transformada,
que sería, a partir de esta función generamos esta, y esta función se genera simplemente incrementando el coste del viaje, ¿vale? Desde 0 hasta lo que nos alcance la función, como si fuera un precio de una entrada hipotética. Es decir, te incremento el coste de viaje en 1 euro, en 2 euros, en 3 euros, en 3 euros, y vas viendo cómo reaccionan las visitas totales de cada zona. Entonces puedes generar esta función, y esta función sí que la integral de esta función, o el área de debajo de esta función de demanda transformada, sí que equivale al excedente del consumidor, que equivale a su vez al valor recreativo del parque. De esto también hay mucha historia en la literatura, porque es una cosa que a mí me llamó mucho la atención. O sea, generalmente en muchos artículos la gente tiene, bueno, esto sí que siempre se hace, o sea, tienes distintos puntos aquí según las zonas que tengas y estimas una determinada función, pues que puede ser log lineal, luego lo veremos. Pero luego, a la hora de pasar a esta función, hay gente que sigue también estimando otra función aquí. Y eso a mí no me parecía, o sea, yo decía, bueno, incluso hay otra gente que como aquí tienes distintos puntos según la zona, pues van calculando el área debajo de cada punto para calcular esta integral. A mí me parecía matemática, yo no sé mucho de matemáticas, a lo mejor ustedes, pero a mí me parecía un poco, no sé. ¿Qué quiere decir que estima otra función? Sí, estiman dos funciones. O sea, yo solo estimo una función y de esa función derivo esta. Y de aquí calculo una integral. Que es un artículo de los años 80, que precisamente era un artículo que discutía este tema. Porque básicamente les venía a decir a la gente, oiga, esto háganlo así. No me estén calculando luego otra función aquí, estimando otra función, o me estén pintando puntos aquí para calcular. Entonces esta es yo creo que es la manera un poco más correcta, digamos, porque ya estás perdiendo, ya tienes un cierto sesgo aquí cuando estás estimando una función. No sesgo, sino no tienes un error, pero es que ya si estimas otra aquí ya tienes un doble error. Entonces, vale, este sería el método del coste de viaje zonal. Ahora veremos cómo elegir la zona, ¿vale? Y bueno, luego el otro lado, que sería este de aquí, que sería para estimar este valor del tiempo de la parte terrestre, pues sería como modelos de elección discreta, que ya creo que más o menos ya todos conocemos aquí, pues que sería, bueno, como modelos de elección discreta, pues calculamos la probabilidad de que un visitante elija un modo de transporte determinado, y mediante la teoría de la utilidad aleatoria, pues se nos permite especificar una función de utilidad donde el visitante elegirá aquel modo de transporte que le produzca, en este caso, menor de su utilidad en función de sus propias características socioeconómicas y de las características del modo de transporte. Siempre y cuando teniendo en cuenta que no podemos observarlo todo, sino que tenemos un término de error, ¿vale? Con el cual también podemos jugar cuando especificamos los modelos. Y esta función de utilidad, según los modelos, como dije antes, de asignación del tiempo de SERPA, etcétera, pues nos permite obtener lo que se conoce como el valor subjetivo de los ahorros de tiempo de viaje, que no deja de ser el cociente entre la utilidad marginal del tiempo y la utilidad marginal de la renta, y que coincide con los parámetros de tiempo en vehículo o tiempo en espera, lo que sea que tengamos en el modelo, ese parámetro dividido entre el parámetro del coste. Vale. ¿Cómo elegí las zonas? Pues las zonas, antes dije que hay algunos artículos que digamos que tienen un espacio natural en un área determinada, y las zonas las eligen de forma concéntrica según distancia. O sea, empiezan a trazar círculos de esta manera, ¿vale? Asumiendo que a mayor distancia, pues mayor va a ser el coste, y trazan círculos concéntricos. En nuestro caso, como en nuestro caso específico, a mí esto no me parecía muy lógico, entre otras cosas porque mayor distancia no tiene por qué tampoco implicar un mayor coste. Estamos hablando de coste aéreo, no tiene tampoco por qué implicarlo, ¿no? Entonces, yo para elegir la zona, bueno, no me centro en número total de visitas, sino, como dije antes, en tasa de visitas. Y para elegir la zona... ¿Por qué lo hicisteis con tasa de visitas? ¿Alguna razón? Porque visitas es más esta metodología, número de visitas totales, porque te relaciona a la distancia a mayor con el coste y las visitas totales. A mí me parecía más lógico hacer tasa de visitas con relación a la población, que es lo que tienes aquí.
Que por ejemplo... Vete al otro gráfico de tasa de visitas y visitas. Que has Este de aquí. transparencias. Claro, el problema que tienes ahí es eso, ¿sabes? O sea, que pasar de la tasa de visitas a las visitas totales, la gente se vuelve loca haciendo eso porque precisamente lo tienes en esa tabla. Que la tasa de visitas a mayor distancia no tiene por qué ser menor. Claro, por eso yo no pongo distancia. Yo no tengo en cuenta la distancia, en ningún caso. O sea, yo solo tengo en cuenta el coste del viaje con su tasa de visitas. Asumiendo, eso sí, que a menor coste, mayor tasa de visitas. Pero no está metida, no tienes la distancia. Pero se supone que el coste del viaje va a ser mayor cuanto mayor es la distancia. Sí, pero no tiene por qué. Es que estamos hablando de Europa también. Entonces estamos hablando de mayoritariamente de turistas europeos. Con lo cual... ¿Sabes qué pasa, Ángel? Que este método de calcular el valor de uso, normalmente la gente va en coche. Entonces, claro. Se considera que todos son mucho más homogéneos. Es verdad que también vienen en avión, ¿no? Lo que pasa es que hay distancia, pues, pero bueno, sí. Ya te digo, pero Sí, choca esto, ahora lo verás. me choca esto, incluso, ¿sabes? Esto sería una buena cosa también para contárselo a Proesca, ¿sabes? Porque muchas veces, o sea, siempre hablamos en grandes números, ¿no? El mercado alemán y el mercado del Reino Unido, ¿no? Pero fíjate que ahí tienes que los países nórdicos e Irlanda tienen una tasa de visita Mayor. mucho mayor. Sí, exactamente. Exactamente, tenemos... A los belgas, porque esta no la vemos. Sí. Países nórdicos los agrupo porque son, por la información que tengo de las encuestas del Cabildo, que los agrupan ellos también, por lo tanto yo los tengo agrupados también. Son los 4 países nórdicos. Y sí, como ven aquí, también hay otra cosa que es destacable aquí, que el número de turistas, por ejemplo, el Reino Unido es el que está aportando más turistas a Tenerife, pero no el que aporta más visitantes al Parque Nacional del Teide. Porque según las encuestas de Cabildo, creo que solo un 36% o 40% de los turistas ingleses van al Teide. Sin embargo, los alemanes creo que es el 86%, con lo cual aportan más turistas al Teide. Pero sí, me fijo en tasa de visitas, con lo cual los irlandeses, pues en relación a su población, tienen una mayor tasa de visitas al Teide con respecto a los italianos, que solo hay 32.000 visitantes. Como dije, las zonas pues las elijo intentando conseguir la mayor representatividad de los visitantes del Teide, ¿vale? Entonces, y también en relación a la disponibilidad de datos que tenía. Entonces, esto es lo más que pude hacer, que fue considerar estas 11 zonas, que representan aproximadamente, si no recuerdo mal, pues un 70 y pico % de los visitantes del Parque Nacional. Y excluyo, es verdad, como dices tú, excluyo el resto del mundo porque me parecía arriesgado agregar información para el resto del mundo, y excluyo a los residentes en análisis porque tienen un comportamiento distinto en todo este tema del método del coste de viaje zonal. Sin embargo, luego luego los incluyo para calcular el valor. Yo he ido en agosto a Tenerife a hacer business, que pasamos a no sé cuántos programas de carretera que solamente para ir al Teide. Y yo soy residente, entonces me están excluyendo a mí. No te estoy excluyendo. Para arriba el valor para No te estoy excluyendo del análisis, porque al final los incluyo. O sea, a la hora de calcular el valor. Yo sí fui de aquí hasta Tenerife solamente para ir al Teide. Sí, no. Lo que pasa es que considero que, bueno, a ver, quizás los turistas, hay una parte que es residente dentro de Tenerife o canario. Sí que puede ser que el turista canario sí que tenga un patrón relativamente similar a un turista de fuera, ¿no? Por eso digo yo que el valor que está dando es un valor para el valor del Teide para los europeos, no españoles, no residentes en Canarias. No, españoles sí, españoles sí. El valor. Españoles sí, o sea, españoles sí que los tengo. Lo que pasa es que españoles es del turismo nacional.
pues ese es el valor que está dando, digamos que no es todo el valor. No es todo el valor, no. A ver, yo lo que hago al final, como verás, es calcular un promedio y atribuírselo a los residentes, pero el valor lo calculo en base a estas zonas, que son turistas. También, entre otras cosas, piensa también que, porque toda esta metodología, por ejemplo, la de modelo de elección discreta, yo intento que haya una elección entre modos de transporte. Si eres residente y tienes tu vehículo privado, por ejemplo, generalmente no vas a tener tanta elección que si eres, o sea, tu comportamiento es distinto. O sea, tú, por ejemplo, vas a lo mejor ir con tu coche al Parque Nacional, pero no vas a tener que elegir entre distintos modos de transporte para acceder a él. Con lo cual, tendría que ser un modelo distinto para ti. Es otra asunción, o sea, excluye a los residentes. Vale, luego tengo información sobre cada zona, como más o menos ya estábamos hablando. Tengo el gasto en origen del turista, esto es del Cabildo, esto es toda información del Cabildo. Y se considera que en no sé cuánto porcentaje, esto es un porcentaje de esto, no sé si era un 25, no me acuerdo ahora, pues va a parar al precio del vuelo, ¿vale? Esto sería el precio del vuelo. Luego el cálculo del tiempo promedio de vuelo según, esto también es otra forma de agregar porque sería desde la capital de cada una de estas zonas, no es de cualquier zona, sería el tiempo promedio de vuelo. Luego tengo el ingreso personal anual, que también es verdad que se lo podíamos haber preguntado directamente en la encuesta, pero como no se lo preguntamos, pues lo tuvimos que extraer de las encuestas del Cabildo, Sociedad Turista, que están divididas por zonas. Y luego esto es de la OECD, el número de horas trabajadas, para hallar la tasa salarial, que es la que tenemos aquí. Y luego también tengo aquí el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, para la hora de que luego ajustar el modelo, pues que digamos que ajustar un poco, controlar por la capacidad de poder de compra de cada nacionalidad, para poder... Pero el coste del viaje no sería también la estancia, porque claro, te obliga, como que hace tan largo, te obliga en la parte proporcional que tú dices, una parte proporcional. La estancia es parte del coste del viaje. Sí, pero coste, yo hablo, cuando hablo de coste del viaje hablo de coste del desplazamiento. Sí, entonces sería qué coste... El coste del viaje, sí, el coste del viaje, el método es cuánto me cuesta ir y eso es el valor del viaje. Y lo que a mí me cuesta ir no es solamente el avión, es también la estancia. En desplazamiento, si yo solo yo quiero calcular cuánto te cuesta tu desplazamiento. Podrías meter, sí, en realidad sí que es bastante plausible que al menos, si has decidido ir al TIE, al menos algún día de estancia se lo tengas que asignar. Que atribuir. Ese desplazamiento, pero bueno. Claro, pero ahí tendría que jugar un tío que se queda en un hotel de 5 estrellas, un tío que se queda en un hotel de 1. Como que sí, es que sí. Porque ese es el coste del viaje. Claro, si te vas aquí a... Sí, no, pues es que es el tema de lo que te decía de la carretera, ¿sabes? Las excursiones sí que este método te lo da más o menos, ¿sabes? Porque llega un momento en que ya no te puedes plantear ir de excursión un día. ¿Sabes? O sea, no puedes llegar a un parque que esté, ir y volver, que esté a 400 kilómetros. Entonces, todo más o menos es más controlado. Bueno, piensa que ahora, cuando muestra la información sobre preferencias reveladas, ahora lo iba a explicar, pero por ejemplo yo eliminé de la encuesta a aquellos individuos que escogían bus turístico, pero que tenían incluida, o sea, que habían contratado ese paquete de excursión en origen, porque no lo habían elegido, sino que ya lo tenían contratado, por lo cual no tenían un escenario de elección para elegir entre distintos modos de transporte, sino ya lo tenían dado. También a la hora de, por ejemplo, en el coste del viaje de los que escogen bus turístico, quito la parte de la comida, que muchos estaban incluidos, para solo dejar el coste del desplazamiento. Entonces, digamos que intento quedarme solo con el coste del desplazamiento. Pero bueno, es verdad que a lo mejor habría que incluir también alojamiento, comida. Sí. Estoy viendo por si tú vas a poder corregir esa parte y mejorarlo. No, ahora pensando, es verdad, puede ser que lo que pasa es que ahora sí, en frío me parece complicado. El concepto de coste se puede confundir con el concepto de coste de desplazamiento. Sí,
Sí, sí. Entonces me parece más preciso el concepto de coste de desplazamiento. Sí, es verdad que el coste del viaje a lo mejor parece como que incluye todo más. Exactamente. Vale. La guagua turística que se contrata ahí, o sea, perdón, en el Ujú. ¿sí contempla lo que es una persona de diferentes sitios o solo el de... Solo al Teide. Solo al Teide. O sea, esa gente que habían cogido una guagua turística, que generalmente los vienen a buscar a su hotel y los llevan al Teide. Vale. En tu caso tampoco contemplaría las guaguas que hagan más recorrido, ¿no? Solo las guaguas de... La verdad que no lo sé. Ahora mismo sí hay guaguas que en el mismo día los llevan al Teide y luego los llevan a otro lado. Seguro. Seguramente. Fusión de que sí. Seguramente. La encuesta que se pasó de reveladas pues fue una encuesta a 801 visitantes y se pasó in situ en el Teide en julio de 2016 en el teleférico y en el parador. Entonces, bueno, el objetivo de la encuesta era caracterizar el viaje desde su lugar de hospedaje hasta el Teide. Esta encuesta se diseñó de forma estratificada, ¿vale? Con estratificación aleatoria, y se estratificó según el modo de transporte, con los datos que se tenían oficiales, es decir, 70%, lo que dije antes, 70%, se encuestaron un 70% de individuos que venían en coche, 28% en bus turístico, 2% en bus público y tal, y nacionalidad, para intentar ser representativos con los visitantes del Teide. Esto según, ya les digo, los datos oficiales del parque, 15% ingleses, alemanes, 30% turismo nacional y 40% del resto del mundo, de forma aleatoria. Como información socioeconómica, pues tenemos un mayor porcentaje de visitantes hombres. Esto puede ser debido a que generalmente se encuestaba a los conductores, y los conductores en muchos casos eran hombres, lo cual puede haber esto fue la empresa la que hizo las encuestas, a lo mejor podría haber una explicación de por qué hay un mayor porcentaje de visitantes hombres ahí. Luego, con respecto a la edad, destaca que hay un porcentaje de gente por encima de 46 años bastante grande, y especialmente el estrato de 51 a 60 años. Las nacionalidades son más o menos las que se estaban buscando en el diseño estratificado. Y como dije al principio, esto es importante para el diseño, para el método del coste del viaje zonal, y es que el 82% de los visitantes visitaban el parque por primera vez. Si hubieran sido visitantes frecuentes, esta metodología no es la más adecuada, digamos. Si no, tendríamos que haber utilizado una metodología individual en vez de zonal, que da más posibilidades también, pero es distinto. Y esto es lo que decía un poco antes, estas son las elecciones y la disponibilidad de cada modo de transporte. Consideramos que, por ejemplo, la disponibilidad del coche de alquiler, en este caso, es del 95% de los individuos. El resto son individuos que nos dijeron en la encuesta, por ejemplo, que tenían miedo a conducir en la isla o que no disponían de carnet de conducir, por lo tanto no lo tienen disponible. Consideramos que el 100% de los individuos tiene capacidad para contratar un bus turístico, si lo desea. Un 58% tienen disponible el bus público, debido a que este bus público solo sale de 2 municipios, entonces consideramos que solo los visitantes que se estaban hospedando en esos municipios tenían disponibilidad de coger ese bus público. Y luego el coche privado, que son los residentes, que no están excluidos estos son residentes, estos 42 individuos son residentes, realmente no están excluidos del análisis para calcular el valor del tiempo, aunque sí se los excluyo en lo zonal, ¿vale? Pero aquí sí que están incluidos para calcular el valor del tiempo, o sea que no me los cargo del todo. Vale, y aquí pues las variables de nivel de servicio que tenemos para estimar en los modelos, que como ven, por destacar algo, pues ven que más o menos en promedio en bus, tanto turístico como público, se tarda unos 96 minutos en promedio, y es mucho más competitivo el coche privado porque son unos 54 minutos. Y luego, por destacar algo más, pues bueno, las excursiones salen en promedio unos 15 euros, ¿vale? Esto es información declarada por los visitantes. Y también esto sí lo chequé yo en el terreno, que los tiempos de acceso y de espera pues son bastante altos en promedio para el bus público ese. De hecho, de espera generalmente la gente se pegaba unos 30 minutos para coger el autobús.
Obviamente aquí hay mucha información, no me he metido en esto en la presentación, pero aquí hay mucha información o bien simulada, ¿vale? Porque no tenemos toda la información disponible de todos los escenarios de elección de todos los visitantes. Con lo cual aquí hubo que hacer ejercicios de simulación o de estimación, especialmente del coche, por ejemplo, privado, de alquiler, donde tuvimos que estimar pues, cuál era en promedio ese coste de alquiler. Cogimos una muestra de todas las empresas de alquiler de la isla, vehículos, etcétera, etcétera. Está explicado un poco en el artículo, pero no me meto aquí. Los tiempos de acceso, de espera y dentro del vehículo se transforman después a coste. No. Lo metes así en el modelo. Sí, el modelo meto tiempo y coste. Bueno, ahora verás el modelo. Y saco el valor del tiempo. Este es el modelo. Entonces el modelo, bueno, estimamos primero un modelo login multinomial, más sencillo, como referencia, luego un modelo login mixto, donde aquí tienen la desviación estándar de este parámetro. Como ven, aquí hay un parámetro genérico para el tiempo en vehículo, tanto en coche privado de los residentes como en coche de alquiler, y también un parámetro genérico para el tiempo en bus turístico como en bus público, ¿vale? Que tiene cierta lógica que sean parámetros genéricos de tiempo en vehículo. Luego la desviación estándar del modelo login multinomial, de este parámetro aleatorio, y luego los tiempos de acceso y de espera del autobús público. Y el coste del viaje como parámetro genérico también. ¿Vale? ¿Consideraste el análisis de normal? Sí. Consideré las tres, pero salía significativa la normal. Vale. Vale, entonces, haciendo el cociente entre estos parámetros y el parámetro del coste, pues obtengo tomando como referencia el modelo login mixto, pues obtengo los valores del tiempo, que son en términos de euros hora, pues son unos alrededor de 10 euros para el tiempo en vehículo, tanto en bus o en coche, y mucho más altos para los tiempos de acceso y de espera. Más o menos se dice que el tiempo de espera tiene que ser un tercio, que el tiempo en vehículo tiene que ser un tercio al tiempo de espera. En este caso es un poco mayor el tiempo de espera, pero más o menos, sale un poco alto, pero más o menos es razonable, ¿no? También es razonable que sea más alto el tiempo de espera que el de acceso al bus público. Vale, con estos, entonces estos valores del tiempo los inserto en el método del coste de viaje zonal, ¿vale? Y obtengo esto. Aquí tenemos las 11 zonas que había considerado. Entonces tengo un coste total aéreo, ¿vale? Que ese sí que está calculado con la tasa salarial y con todos los datos que mostré antes, que esto es común para ambas aproximaciones. Y luego tengo mi aproximación de modelos de elección discreta, que sería esta columna, y la aproximación utilizando solo la tasa salarial. Es decir, aquí en vez de poner para la parte terrestre del viaje, en vez de poner mis valores del tiempo, pongo la tasa salarial, que es la misma que es la que utilicé aquí. ¿Vale? Vale, y cada una de esas aproximaciones pues tiene un coste del viaje total, o un coste del desplazamiento total, si lo quieres llamar mejor. Cada una de estas aproximaciones. La pega que tiene esto es que, como ven aquí, esto en la parte de modelos de elección discreta, esto es común, es un promedio, esto es una media ponderada. ¿Por qué? Porque tengo que agregar esos valores del tiempo, que los tengo distintos según vehículo, según tiempo en vehículo, de acceso o espera o lo que sea, o incluso si hubiera metido variables socioeconómicas y me hubieran salido significativas, pero al final, cuando lo quiero meter en el modelo del coste del viaje zonal, lo tengo que agregar por zona. Pero cada zona hay un porcentaje distinto, ¿no? Gente que va en modo de transporte. Yo lo ponderé según modo de transporte, entonces para el 70% coche, el 2% ese que cogía, entonces hice el cálculo como media ponderada según el modo de transporte, porque es la parte terrestre. Si tú dices, eso lo pensé yo también, tú dices... O sea, si los irlandeses llevan porcentajes distintos, ¿no? Pero es que eso es la parte del modelo de elección discreta, ¿sabes? Igual lo que yo... No, eso, tú lo llevas, lo tienes que
a ver, la parte que saca del modelo de relación discreta se considera el mismo parámetro para todos, pues sale igual para todos, ¿no? No, o sea, salen estos valores que son distintos por vehículo o por Sí, tiempo. vale, sí. Pero claro, ahora a la hora de agregarlo por zona, Claro. tengo que coger un valor único. Yo lo que te iba a decir es, del parámetro que te salió aleatorio, podrías haber calculado parámetros individuales y Ujú. entonces ahí ya te hubiera salido... Claro, ahí a lo mejor sí que hubiera podido jugar con la segunda nacionalidad. Nacionalidad, porque lo tienes identificado al tío, qué nacionalidad tiene, entonces... Eso, aunque solo era para el parámetro del tiempo el que te salió aleatorio era... El del tiempo en bus, en bus, tanto público como de excursión. Eso sí, yo podrías haber sacado un poquito de... aprovechado un poco la variabilidad esa, ¿no? Porque claro, en realidad estás calculando el valor del tiempo en la media Sí. del parámetro aleatorio. Sí. Claro. En el coste del viaje del desplazamiento, Ujú. vehículo del usuario del vehículo de alquiler, Sí. está en función del número de usuarios del vehículo. Sí. Y has añadido también el coste del combustible. Sí. Eso sí está en el artículo, pero sí, primero se hace según el número de pasajeros, o sea, se distribuye ese coste según el número de pasajeros que haya en el... que eso es una información que sí que estaba en la encuesta. Y sí que se calcula la fórmula luego como el combustible y según sea vehículo diésel, es una fórmula que solemos utilizar. Según sea vehículo diésel o gasolina y según el parque de vehículos que hay en la isla. Es una fórmula compacta para calcular ese coste. Para los que no lo teníamos, creo, para los que no nos lo dieron. O sea, que ese coste no lo calculas tú, lo mantienes. No, yo tengo coste que ellos me han dicho, pero luego de los... ¿Quiénes son ellos? Los visitantes, en la encuesta de preferencias reveladas, los que lo eligen generalmente me dicen cuánto le ha costado. Generalmente, hay alguno que no. ¿Tú mantienes ese valor o mantienes- No, yo para los que no me lo dicen, pero lo tienen disponible, se lo tengo que calcular. Y luego tengo que chequear que más o menos salgan iguales. O sea, que sea coherente lo que me están diciendo con lo que yo estoy calculando. No sé si me explico. O sea, generalmente, bueno, yo casi todos los artículos que he hecho siempre tengo que completar los escenarios de elección, porque hay información que no dispongo, porque generalmente la gente me contesta del modo que elige, pero no del modo que tiene disponible, pero que no elige. Vale, entonces tenemos las dos aproximaciones y el coste de desplazamiento utilizando las dos aproximaciones. Ahora con esta información, que sería por un lado la tasa de visitas según zona y el coste total de desplazamiento según zona también, utilizando las dos aproximaciones, pues estimo esa función de demanda inicial que les comenté antes. ¿Vale? Para la aproximación de modelos de elección discreta y utilizando la tasa salarial nada más. Entonces, para esa función de demanda inicial, estimo estos modelos. Modelo lineal, semigologarítmico en la parte de derecha, semigologarítmico en la parte izquierda o doble logarítmico. ¿Vale? Como ven aquí, está la tasa de visitas como variable a explicar y el coste total de desplazamiento, y aquí también meto el PIB per cápita que les comenté antes para ajustar el modelo. Aquí hay muchos artículos que no sé por qué siguen eligiendo estos modelos en base al R cuadrado, lo cual es un error. Porque cuando se comparan modelos con mismas variables pero con formas funcionales distintas, no se puede utilizar el R cuadrado para discriminar entre ellos. Entonces, buscando un poco la literatura y tal, pues encontré... Para comparar modelos, encontré este test que es de McKinnon del año 83, que sí que te permite, hay otros dos test más que se pueden utilizar, pero que sí que te permite comparar distintas formas funcionales. Entonces en este caso pues me quedo con la semi-logarítmica en la parte derecha. Si te hubieras quedado por el R cuadrado, te hubieras quedado por el mismo. Sí, eso también lo pensé, pero no es correcto. Y muchos artículos lo siguen haciendo y no sé por qué nadie les dice que no se puede hacer. Vale, entonces a partir de esa función de demanda inicial calculo la demanda transformada que les comenté antes, asumiendo incrementos en el coste. Esto ya es el final. ¿Vale? Y que es esta función. O
sea, bueno, cuya integral equivale al excedente del consumidor, que es el valor recreativo del parque. Entonces, la integral de esa función es el excedente del consumidor y es esta función de aquí. Que esta función de aquí es esta de aquí. Esta de aquí. ¿Vale? Que sería la tasa de visitas multiplicada por la población de cada zona. Y ya está. Esto es el final ya, se viera el resultado. Pues aquí tendrías por cada zona el excedente del consumidor en términos de millones de euros y porcentualmente cuando está aportando cada zona a ese excedente del consumidor. Que esto es una manera, haciendo esa función de demanda, como les comenté antes, te permite extraer esto. Si lo hacemos con el método que les dije antes de calcular los puntos o estimar otro tipo de función, en general la gente saca un valor total, pero no por zona. Y yo lo quería por zona, para ver cuánto contribuye a cada zona al valor total. Entonces, utilizando nuestra aproximación de modelo de elección discreta, pues obtengo que el valor recreativo del parque es de un poco más de 31 millones de euros. Y que está contribuyendo, pues la zona que más contribuye es el turismo nacional, ¿vale? Seguido de, como es esperable, del Reino Unido y de Alemania. Aquí es donde te digo que incluyo los residentes, porque lo que hago es, para calcular el valor total, lo que hago es estimar un promedio por visita, ¿vale? Que es de 9,4 euros, y se lo atribuyo a la cantidad total de visitantes que son residentes y del resto del mundo, para intentar calcular el valor recreativo total. Como comparación, pues lo comparo con la aproximación que se obtendría utilizando solo la tasa salarial. Y como ven aquí, en promedio, el valor obtenido es un 30% mayor. Y esto como última curiosidad, esto es porque, aunque a pesar de que aquí vean que con la aproximación de la tasa salarial, esto es algo que llama la atención en el paper, a toda la gente que lo ha visto, este coste de desplazamiento es menor que con la de sin embargo aquí sale mayor el valor. Y esto es porque esta función, en este caso, es más elástica. Y al ser más elástica, te ocupa un área mayor. Entonces la integral pues sale mayor. Por términos de cálculo. Vale, entonces, y esta tabla pues la represento para que quede un poquito más bonito en el artículo y tal. Pues la represento con el mapa, donde esto está en blanco y negro, porque como no sabe uno de los artículos si te lo van a dejar hacer en color o no. Pero bueno, como se ve, pues que las zonas que más están representando al valor del parque. Y, vale, como conclusiones, pues hemos estimado por primera vez el valor de uso recreativo del Parque Nacional. Hemos utilizado una aproximación que consideramos que es novedosa en la literatura, estimando el valor del tiempo de los visitantes con modelos de elección discreta e información de preferencias reveladas, e incorporándolos a un modelo de coste de viaje zonal. Con respecto al valor recreativo, pues como ya dije, 31 millones de euros y 9,4 euros por visitante, siendo España, Reino Unido y Alemania los que más contribuyen a ese valor, con un 40%. Y con respecto a la metodología utilizada, que es lo que yo más creo que destacaría en el artículo, pues mostramos que la decisión entre utilizar solo la tasa salarial o modelos de elección discreta tiene un impacto, ¿vale? Tiene un impacto fuerte sobre el valor total calculado. Y sobre todo mostramos la posibilidad de estimar distintos valores del tiempo según modo de transporte, características del individuo y etapa del viaje, lo cual es una posibilidad para emplear modelos de este tipo, que son más sofisticados, sobre todo los del método del coste de viaje individual, donde por ejemplo, que lo pongo aquí, donde también puedes emplear datos de panel, etcétera. Entonces yo creo que mi metodología tiene, bueno, digamos que la parte de los datos tiene mucho, es muy discutible, hay muchas asociaciones que son discutibles, pero yo destacaría más en el artículo pues la posibilidad de usar esta metodología y que luego ya tú pues puedas, ¿vale? Y nada, gracias.